Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo día de esta fase de pérdida de grasa. Llevamos ya 70 y tantos días, no recuerdo exactamente el número, pero ya más de 70 días con esta pérdida de grasa. Hoy ha sido un día de descanso, lo que significa que no he entrenado como tal, aunque sí que he entrenado porque, aunque sea día de descanso, siempre lo dedico para hacer un poquito de broga. El broga, para los que no sepáis lo que es, lo vemos en la academia, ¿vale? El broga es básicamente una serie de movimientos que sirven para mejorar la movilidad y en este caso la movilidad de contracción. Por tanto, es algo parecido al yoga, pero a su vez bastante diferente porque el yoga se centra más en trabajar los rangos pasivos y nosotros más en trabajar los rangos activos. Sin embargo, no me quiero extender mucho más con el tema del broga. Si tenéis curiosidad, lo tenéis todo en la academia, fitnessenlanube.com/academia, y ahí lo vemos con total precisión. De lo que venía a hablar hoy aquí es de algo que me ha parecido bastante curioso porque es una pregunta que me han hecho a lo largo de esta semana y es una pregunta que además no ha sido la única vez que me la han hecho, sino que además recuerdo que en una entrevista fue la primera pregunta que me hicieron y la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que tiene más importancia o más peso? ¿La genética o los hábitos? En el contexto de perder grasa corporal, que es un poco lo que estamos viendo en esta serie de vídeos. ¿Qué es lo que tiene más peso? ¿Mi genética o lo que yo haga? O dicho de otra forma, si tengo una genética que todos conocemos como genética de hueso ancho, o mis padres son gordos, o mis abuelos son gordos, etcétera, ¿qué es lo que puedo hacer yo para escapar de ahí? ¿O tengo alguna escapatoria de ahí, o mi destino ya está sellado? Y esta es una pregunta que siempre que me la hacen recuerdo una historia que sinceramente no me acuerdo ahora dónde la leí hace ya muchos años, de un reportero que se interesó por la vida de dos hermanos gemelos que tenían vidas completamente diferentes. Uno de ellos tenía una vida idílica, pues un buen trabajo, un buen sueldo, una buena familia, casado con hijos, una buena casa, un buen coche, vamos, lo que sería pasarse el Monopoly de la vida. Y luego tendríamos la otra cara de la moneda, que era su hermano gemelo, que estaba viviendo prácticamente en la calle, de albergue en albergue, era un alcohólico, también estaba enganchado a otras sustancias y demás, con lo cual se interesó porque eran dos personas con el mismo código genético y a su vez habían estado criadas en el mismo entorno y sin embargo uno de ellos pues tuvo, digamos, una ruta en la vida y el otro tuvo otra muy diferente. A uno le iba muy bien y a otro le iba muy mal. Así que este reportero se decidió a entrevistar a ambos y empezó entrevistando al hermano que no le iban bien las cosas, que estaba prácticamente en la calle pidiendo limosna, etcétera, ¿no? Entonces fue allí y le preguntó: oye, mira, ¿tú qué crees que ha sido lo que te ha llevado a estar aquí en esta posición a día de hoy? Y el hombre dijo: pues verás, yo me crié en un entorno donde pues mi padre era un alcohólico, me pegaba a mí, le pegaba a mi hermano, le pegaba a mi madre, abusaba de mi madre, tuvo muchos líos con la policía, etcétera, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma este reportero pues entendía la situación de este hombre, porque este hombre dijo: lo único que crecí yo viendo fue eso, entonces eso me ha llevado a estar aquí. Entonces el reportero se fue con una imagen bastante clara, o al menos con alguna justificación de por qué esa persona había acabado en esa situación. Así que a continuación se fue a ver al otro hermano, al que en teoría le iban bien las cosas, ¿no? Y le preguntó lo mismo, le dijo: oye, ¿qué crees que ha sido lo que te ha llevado a estar en esta posición a día de hoy, esa posición tan privilegiada que tienes a día de hoy? Y este hombre dijo: pues verás, yo me crié en un entorno donde mi padre era un borracho, mi padre le pegaba a mi hermano, mi padre me pegaba a mí, mi padre le pegaba a mi madre, mi padre además tuvo muchos líos con la policía, hacía algunos trapicheos y tenía, bueno, algunos líos con la policía, varias detenciones, etc. Y yo cuando crecí en ese ambiente, me di cuenta de justo lo que no quería. Así que he enfocado toda mi vida en acabar en una posición completamente diferente a lo que yo viví de pequeño. Entonces vemos que con esta historia lo que se demuestra es que realmente las decisiones son las que marcan la diferencia. Estas dos personas con el mismo código genético acabaron en ambientes o en entornos completamente diferentes a pesar de haber sido criados en el mismo entorno. Y esto ha sido simplemente por las decisiones que ha ido tomando cada uno. Por eso las decisiones es lo más importante que tenemos, mucho más que nuestro código genético. Y aunque no pueda dar un dato de ¿qué tiene más peso, la genética o los hábitos?, lo que está claro es que ninguna de las dos respuestas va a ser una respuesta que te va a servir de algo. Si yo, por ejemplo, te digo
que lo que tiene más peso es la genética, eso automáticamente va a hacer que te relajes y vas a decir, bueno, ¿y para qué voy a intentar hacer nada si el 99% de mi cambio, de lo que yo quiera cambiar, viene representado por mi genética? Y si mi genética no es buena, pues evidentemente no voy a conseguir cambiar. Así que si yo te digo que la genética tiene un mayor peso que tus hábitos, no te va a ayudar en nada. Y al mismo tiempo, si yo te digo que tienes una buena genética y que la genética realmente no es tan importante, pero al tener una buena genética es posible que te relajes y digas, bueno, si yo ya tengo una buena genética, tampoco tengo que hacer mucho más para cambiar esta situación o para salir de esta situación. Entonces, por esa razón, siempre me gusta decir que los hábitos, lo que tú haces diariamente, tiene mucho más peso que tu genética, que lo que tú eres. De hecho, actualmente ya se habla con una palabra que es relativamente nueva, y digo relativamente porque tampoco es que sea de antes de ayer, pero es relativamente nueva en biología, que es la epigenética, ¿vale? Epi viene del griego, que significa sobre, entonces es algo que está sobre la genética. Y es básicamente cómo nos comportamos en nuestro día a día lo que va a hacer que se afecten unos genes u otros. Es decir, que lo que hacemos en nuestro día a día, nuestros hábitos, va a afectar a nuestra genética. No son dos cosas que vengan completamente diferentes o de forma aislada, la genética por un lado y lo que yo hago por otro lado. No, es que son dos cosas que están completamente unidas. Por esa razón, si tú eres una persona con sobrepeso, que quieres perder peso corporal y ves que tu padre está gordo, tu madre está gorda, tu tía está gorda, lo que puedes pensar es, bueno, es que mi genética es de estar así. Bueno, sí, pero no. Al final, lo que determina cómo estás, cómo te ves frente al espejo, es lo que haces diariamente. Y sí que es verdad que si tienes cierta predisposición a nivel genético para acumular grasa corporal o para cualquier otra cosa, o para desarrollar un cáncer o lo que sea, al final está en tu mano que eso llegue a suceder, que ese cáncer se llegue a desarrollar, que ese sobrepeso se llegue a plasmar, o esa obesidad, o lo que sea. Al final, nuestra genética, esos pequeños fallos genéticos que creemos que podemos tener, ¿no? O digamos esa predisposición genética, mejor dicho, más que fallos genéticos, no son más que eslabones débiles en una cadena, que al final el que se rompa o no va a depender de lo que hagamos nosotros. Por esa razón, a la pregunta de qué importa más, la genética o los hábitos, yo siempre digo los hábitos. Porque los hábitos es algo que puedes controlar tú. La genética realmente no, la genética es la que tienes y punto, pero los hábitos sí que los puedes controlar. Entonces, a mí en lo personal siempre me gusta estar en el asiento del conductor, algo que yo pueda tomar el control. Porque si yo te digo que lo más importante es la genética, no tienes armas, no puedes hacer nada, no puedes tomar el control. Y yo siempre recomiendo a todo el mundo, clientes, alumnos, a vosotros que estéis viendo esto, que toméis el control, que toméis las riendas de vuestra vida. Y para tomar el control tenéis que entender que ese control se toma a base de vuestros hábitos y que por tanto los hábitos es lo más importante. Y por esa razón vosotros tenéis la decisión de acabar, como en esta historia, acabar bien o acabar no tan bien, porque son vuestros hábitos o son vuestras decisiones las que os van a llevar hacia un camino o hacia otro. Así que espero que os haya gustado, si ha sido así, pues dadle like, suscribiros, dejad un comentario bonito y nosotros, como siempre, nos vemos mañana.